¿Lo podría explicar? ¿A qué hace referencia? La primera dice, el del primer principio no se dice nada acerca de si el agua puede, si el agua puede ascender espontáneamente. Sí. Claro, con el primer principio lo que calculamos, si nosotros aplicamos la ecuación, ¿sí? Ustedes supongan, hacen un modelo donde suponen que el agua sube al tanque sin acción de nada. Hacen el cálculo. Teniendo la ecuación del primer principio, lo pueden hacer al cálculo. Le va a dar un calor menos trabajo igual a delta, más delta de las energías, toda la suma de energías que ustedes conocen. Cinética, potencial y entalpía. Si ustedes hacen el cálculo, le va a dar que para que el agua suba espontáneamente al tanque, va a necesitar un trabajo negativo. Entonces, la ecuación la pueden aplicar igual. Y le va a dar un resultado, trabajo negativo. O sea, que requieren de un trabajo. No que ejecuten un trabajo, sino que requiere un trabajo para poder subir. Pero el cálculo lo van a poder hacer, de cualquier manera. Pero no les dice nada, la ecuación simple, el balance de energía, como es el primer principio, ustedes la podrían decir, bueno, para que el agua suba necesito tal trabajo, se puede calcular, pero no le va a decir que eso es posible o no es posible, si pasa o no pasa en la realidad. Eso es lo que está tratando de decir el primer punto. De la misma manera, lo podemos hacer para el segundo punto, dice, el primer principio no dice nada acerca si una barra metálica de temperatura del uniforme puede calentarse espontáneamente en un extremo. O sea, yo aplico la ecuación del primer principio, tacho todas las energías, pues no cambia energía cinética, no cambia energía potencial, no hay trabajo poniendo dos ladrillos uno al lado del otro, no se ejecuta trabajo. Entonces, ¿qué queda? Y el trabajo es cero, entonces queda el calor igual a cero, el calor total neto es igual a cero. Entonces, el resultado me dice eso, yo puedo aplicar la ecuación del primer principio, pero no me diferencia en el caso de poner dos ladrillos a la misma temperatura o poner dos ladrillos a temperaturas distintas. Entonces, en un caso, si yo pongo dos ladrillos a temperatura diferente uno de otro, espontáneamente, sin que yo haga nada más que ponerlo en contacto, el ladrillo caliente va a enfriarse y el ladrillo frío se va a calentar hasta que los dos lleguen a la misma temperatura. Eso es lo que observamos. Pero yo puedo hacer el cálculo y decir el calor que el ladrillo caliente le entrega al ladrillo frío es el mismo que el calor que el ladrillo frío recibe del ladrillo caliente cambiado de signo. O sea, yo puedo aplicar la ecuación matemática y calcular. Entonces, me diría que entonces el calor que pierde el ladrillo caliente tendría que ser igual al ladrillo frío. Ahora, y todo coincide con la realidad. Si yo pongo dos ladrillos de distintas temperaturas, pasaría eso y podría aplicar la ecuación y me daría el resultado. Ahora, también podría aplicar la ecuación de poner dos ladrillos de la misma temperatura, hacer el mismo cálculo y decir que suponer que el calor pasa del ladrillo 1 al ladrillo 2, y entonces el calor que pasa del ladrillo 1 al ladrillo 2 resulta ser igual al calor que recibe el ladrillo 2 del ladrillo 1 cambiado de signo. La ecuación me permite hacer ese cálculo. Pero no me dice si eso pasa o no pasa, ¿está claro? Eso es lo que está tratando de identificar esos dos puntos, y el tercero es lo mismo. Son procesos que yo podría aplicarle la ecuación del primer principio hasta calcular la cantidad de calor que tendría que pasar del ladrillo caliente al frío, y pasaría en la realidad si va del caliente al frío. Ahora, no pasaría si va del frío al caliente. Sin embargo, yo haría el cálculo y me daría exactamente la misma cantidad de calor transferida. Pero no me dice nada de cuál de los dos es posible o cuál de los dos es posible. La observación práctica real nos dice que por poner dos ladrillos a distintas temperaturas terminan los dos a la misma temperatura. Uno se calienta y otro se enfría, pasando calor del ladrillo caliente al ladrillo frío. Pero no me dice nada de que el otro proceso al revés, yo pongo dos ladrillos a la misma temperatura, yo hasta podría calcular qué calor tiene que perder uno de los ladrillos y qué calor tiene que ganar el otro ladrillo. Podría hacer el cálculo, te permite hacer el cálculo, pero no te dice si eso pasa o no pasa en la realidad. ¿Está claro el concepto? Eso es lo que está tratando de explicar. Que hay cosas que no alcanzan con el primer principio. Yo puedo hacer cuentas, pero el primer principio no me ayuda a decidir si el proceso puede ocurrir o no. Y lo que vamos a ver, que a través del segundo principio, vamos a encontrar una forma de dilucidar o de calcular matemáticamente si un proceso puede cambiar o no, puede ocurrir o no. Bien, profe. Ahora sí, me toca. Y ya que estamos, te lo digo, el tercer punto dice que la transformación de calor en trabajo. Entonces,
si yo aplico la ecuación del primer principio, puedo encontrar cuánto calor y cuánto trabajo se pueden transformar, y si despejo todos los otros términos, todas las deltas de energía, va a quedar que el calor tiene que ser igual al trabajo entregado y desarrollado. Pero no me dice si puede pasar o no pasar. Entonces, nosotros después ya vamos a ver el segundo principio un poquito más adelante, que en definitiva el enunciado del teorema de Carnot, digamos, todo el trabajo de Carnot, establece que todo el trabajo se puede transformar en calor en un 100%, pero no se puede transformar el 100% el calor en trabajo, sino que hay una limitación a un cierto porcentaje. Eso es lo que establece Carnot como segundo principio de la termodinámica, y es de lo mismo, es aplicar el mismo ejemplo que acabo de dar con la barra del ladrillo o con cualquier otro ejemplo que podría darse. Yo puedo hacer un cálculo, pero la ecuación del cálculo solamente no me permite decir si es posible que pase o no pase. Bueno, Carnot establece que el calor se puede transformar en trabajo en una cierta fracción. Entonces, ese es el mérito del principio de Carnot o del teorema de Carnot, de decir que hay una limitación que no es lo mismo en un sentido que en otro. De la misma manera que no es el mismo sentido el calor pasando del ladrillo de la misma temperatura a otro de la misma temperatura. Eso no pasa. Bueno, Carnot lo que logró decir es, en términos matemáticos, y acuérdense que estaba, en esa época ya el primer principio estaba aplicándose y estaban desarrollándose las primeras máquinas térmicas, los primeros motores que transformaban calor de los combustibles que se usaban en ese momento a trabajo mecánico de movimiento del combustible. Entonces, las primeras experiencias industriales de transformación de calor en trabajo demostró Carnot que no se podía transformar el 100% de calor en trabajo, pero sí se puede transformar el 100% de trabajo en calor. Hay una restricción y esa es la importancia del segundo principio. Profe, yo tenía una duda. Sí, Santiago. Si podría explicar un poquito mejor el enunciado de Kelvin, no lo entendí muy bien, si hacía referencia al calor que libera la máquina después al final, o a qué hace referencia. Máquina de Kelvin. El enunciado de Kelvin. Déjame que lo busque, que es lo que dice. Vale. Me lo apunte. ¿Qué hoja estaría? No. En la 8, profe, al final. Donde dice otros enunciados del segundo principio, Sí. ahí lo nombra a Lorca. Correcto, ya, déjame que lo encuentre. Para obtener trabajo mecánico del calor es necesario contar con dos fuentes de temperatura distintas. ¿Ese es la pregunta? ¿Qué es lo que...? ¿Esa es la pregunta? Después de que sigue eso y dice Lord Kelvin modifica este enunciado buscando, y después dice es imposible obtener trabajo mecánico por medio de un agente material inanimado, Sí. de una porción material creando la temperatura. Exacto. Carnot dice, para obtener trabajo mecánico del calor, o sea, para transformar calor en trabajo, es necesario contar con dos fuentes a temperatura distinta, dos temperaturas distintas, una caliente y una fría. Eso es lo que dice Carnot. Y ahí usa eso para establecer después que el calor que pasa de la fuente caliente a la fría no tiene restricciones, pero para pasar de la fuente fría a la fuente caliente sí hay restricciones, hay que poner una máquina que consuma trabajo y no se puede pasar el 100%. Ese mismo concepto, Kelvin lo modifica diciendo que la manera de hacer más intuitivo, es decir, más fácil, el enunciado ese, de entenderlo mejor, es decir, que es imposible obtener trabajo mecánico de una única fuente de temperatura. El principio del móvil perpetuo. Yo no puedo, por ejemplo, hacer andar un barco simplemente sacándole la energía del agua que rodea al barco, sacándola del mar, sacándole el calor de la energía del mar, sacarle esa energía, transformarla en trabajo y hacer andar el barco, sin que haya otra fuente necesariamente. ¿Por qué? Si vos te pones a pensar, ahora necesitas las dos fuentes, porque yo tomo algo de trabajo de la fuente fría, que sería el mar, hago andar el barco y disipo el calor a la fuente caliente, que sería el medio ambiente en ese caso.
Si eso se lograse, no habría consumo de energía, porque el mar es una fuente y el aire es otra fuente, entonces no habría prácticamente, no se puede realizar porque no hay chance, no hay posibilidad de transformar el 100% de energía térmica en forma de calor en trabajo de propulsión para el barco. Entonces, necesariamente tendría que haber algo de la energía que vos tomaste del mar que tenés que gastarla y entregarla al medio ambiente, al aire. Entonces, establecer que necesariamente hay dos fuentes de temperatura para poder producir el trabajo, da exactamente lo mismo decir lo que decía Carnot, que para obtener trabajo mecánico necesitaba de las dos fuentes. Bueno, decir, no puedo producir trabajo a partir de una única fuente sin entregar a otra fuente, estás diciendo exactamente lo mismo. Necesito dos fuentes de calor. Son dos formas diferentes de decir exactamente lo mismo. No sé si eso está claro. Sí, profe, queda claro. Pero en los dos casos, fíjate que dicen el mismo concepto, diciéndolo distinto, pero son el mismo concepto. Si yo tomo, porque siempre puedo tomar energía de una fuente fría, eso es lo que hace una máquina, una heladera, una máquina frigorífica. Tomo la energía de la fuente fría y para eso consumo trabajo. No puedo no disipar la energía que tomé de la fuente fría, más la energía que usé de trabajo para poder hacer eso, para absorber el calor de la fuente fría. Toda esa energía no desaparece. El primer principio te dice que tiene que estar. En donde está, tiene que irse a una segunda fuente. Por eso no puede haber una máquina que no trabaje sin dos fuentes. Lo que dice Carnot es lo mismo que decir, no puedo producir trabajo solo de una fuente fría y transformarlo 100% en calor. Y es lo que dice Lord Kelvin. Ahí Marcos Pablo pregunta, profe, una duda, ¿las máquinas térmicas reversibles de Carnot son solo teóricas o existe algún ejemplo real? No, no existen. Así como no existe el gas ideal, no existe la máquina reversible. Toda máquina real que exista, que alguien haya construido, cualquiera sea la máquina, por más simple que sea, son reales y por ende irreversibles. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? De nada, Marcos. Profe, creo que había visto o había leído que dice que la fuente que era el refrigerante tiene que estar a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, ¿puede ser? No. Generalmente, bueno, a ver, sí, podría darse una situación. Si vos podrías aplicar un ciclo frigorífico, una máquina que tome energía de una fuente más fría, X, y la entregue a una fuente más caliente, Y. Pero puede resultar que la temperatura T sub X de la fuente fría sea mayor que el ambiente, sí. De poder hacer, se puede hacer, pero sería como decir, bueno, voy a prender una vela en un cuarto y ya tengo la luz prendida. No te aporta nada, ¿me entendés? Si yo ya tengo luz, no necesito la vela. Si vos ya estás a una temperatura mayor que el ambiente, la temperatura de tu fuente fría es una temperatura mayor que el ambiente, yo puedo producir trabajo sacando energía de esa fuente fría, pero la voy a disipar a una fuente más caliente, entonces no tiene mucho uso práctico, no sirve de nada. Es medio un trabajo al vicio, pero de poder hacerse, vos podés hacer andar una máquina refrigerante que tome energía de una fuente fría y esa fuente fría esté a 50 grados centígrados. Sí, lo puedes hacer, pero no tiene mucho sentido. Profe, en el caso de la eficiencia, donde calcula que la temperatura 2 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 2, eso es en un caso ideal, ¿que no? Sí, estamos suponiendo el comportamiento ideal del fluido de la máquina. Bien. Por eso, igual que el P por B igual a RT, pero es un gas ideal que no existe, pero que me ayuda mucho y me sirve como referencia para después comparar los gases reales contra ese modelo ideal. De la misma manera, el rendimiento de la máquina Carnot, que es el máximo posible, que no existe porque no la puedo construir, está claro eso, pero si la pudiese construir, tendría ese rendimiento máximo. Entonces, no lo puedo hacer, pero me sirve de referencia para comparar las máquinas reales contra esa máquina ideal. Cuán lejos de lo ideal estoy o cuán alejado de lo ideal estoy. ¿Eso queda mayor justificado cuando veamos entropía, que no y todo eso?
Entropía, cuando veamos la clase que viene, no sé si llegamos a acá, Emilio, cómo es el objetivo. No, ahora es solamente segundo principio, claro. Después viene bueno, consecuencia. La clase que viene, cuando veamos las consecuencias y que aparece esta nueva variable entropía, es una casualidad de nuevo, igual que la entalpía que apareció sola, aparece el conjunto de entropía y aparece esta propiedad que nos permite, con un cálculo simple matemático, saber ahora si el proceso va a ocurrir o no va a ocurrir, lo que nos faltaba hasta el momento, es decir, pongo 2 ladrillos, ocurre o no ocurre, se calienta, no ocurre porque nunca lo veo que pase. Bueno, ahora vamos a poder calcular el cambio de entropía, y el cambio de entropía, si tiene un signo, nos va a decir que sí es posible pasar. Si tiene un signo diferente, vamos a ver que es imposible que pase, tengo que forzarlo para que pase. Entonces, esa nueva variable nos va a dar una referencia importante como para hacer un cálculo, si es posible pasa, no es posible no pasa. Eso justifica también esa ecuación de la eficiencia. ¿Justifica que las chimeneas sean tan altas o que las fábricas estén al borde del mar? No. ¿La temperatura? Las restricciones para que las chimeneas estén alejadas sean muy altas, como vos decís, es simplemente que hay, si vos estás disipando energía a través de una chimenea, tomemos el primer caso, está tirando calor residual por una máquina que puede ser toda una planta, la máquina de Carnot o la máquina que construye un dispositivo que transforma calor en trabajo. Esa máquina puede ser tan grande como una planta, puede ser tan simple como un motorcito, o sea, no hay restricciones de tamaño. Pero le aplico el concepto, entonces la máquina planta lo que hace es toma energía térmica de algún combustible seguramente y ejecuta una cierta transformación de cosas, ejecuta un trabajo, obtiene el producto que quiere hacer esa planta, y toda la energía residual generalmente se concentra en los gases de combustión que salen hacia afuera. O sea, vos estás disipando hacia el medio ambiente. El medio ambiente tiene la temperatura ambiente, pero cuando vos disipes una corriente de gases caliente a 200, 300 grados centígrados, claramente, si yo pongo la mano en la salida de la chimenea, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te pasaría si pones la mano a la salida de la chimenea a 300 grados? Me quemaría. Te quemarías. Entonces, quiere decir que evidentemente hay un impacto sobre el medio ambiente, porque tu mano en el medio ambiente normal a 25 grados centígrados no le pasa nada. Entonces, evidentemente vos estás haciendo un impacto, estás impactando, estás afectando al medio ambiente justo en ese punto donde estás disipando. Entonces, ¿qué pasa? Se pide que sea lo más alta posible para que no haya ninguna posibilidad de lo que te acabo de decir, que venga un incauto y ponga la mano y se queme. Lo primero, por seguridad. Pero además, para que no, ponerle que no te afecta, pero vos tirás, hacer la chimenea de tu planta a 2 metros de altura. Y por supuesto eso se irradia, la temperatura se disipa, se expande la temperatura, y el segundo principio empieza a trabajar espontáneamente, el aire caliente se pone en contacto con el aire frío del medio ambiente y empieza a calentarlo, entonces se va a calentar. Entonces puede ser que si vos haces una chimenea corta, la radiación de tu chimenea, el punto caliente donde estás entregando los gases calientes, afecte al medio ambiente de trabajo, entonces y te empiece a ser un ambiente caluroso, difícil, agobiante para trabajar, o hasta si es exagerado, hasta pueda quemar las personas. Entonces vos tenés que llevar el punto de emisión, que es el punto donde los gases de combustión se mezclan con el aire del medio ambiente, a una altura tal que no te afecte el sitio de producción o los vecinos que puedas tener, por supuesto, si tenés vecinos, inmediatamente. Esa es la restricción de altura de la chimenea. Y por supuesto depende también del lugar. Si es una ciudad que no tiene ninguna otra fábrica, es la única fábrica, el único punto, bueno, puede ser un poco más baja porque esto se disipa con todo el aire. Ahora, si vos estás poniendo una planta industrial en medio de Avellaneda, donde tenés 200.000 fábricas, entonces tenés que irte más arriba porque ya el aire está más contaminado, entonces hay toda una serie de cálculos de la altura que tiene que tener la chimenea según el ambiente del lugar donde estás. Pero eso excede claramente el concepto de termodinámica. Acá lo que importa es si vos estás emitiendo calor a una temperatura en la fuente del medio ambiente, estás afectando de alguna manera al medio ambiente, y lo que nos interesa es el cálculo máximo de rendimiento que se puede obtener de la transformación de calor en trabajo. Ya van a ver en otras materias todo el cálculo de chimeneas o qué es lo que tienen que considerar para la altura de las chimeneas. Bien, profe, gracias. Profesor. Ahí Owen preguntó, perdón, ahí ya respondimos la otra. Ahí Owen preguntó, profe, ¿el rendimiento de 2 máquinas térmicas irreversibles operando entre las mismas fuentes es siempre el mismo? No. Las máquinas irreversibles son reales y cada uno sigue camino diferente. Por ende, la transformación de calor en trabajo depende de cada camino y no tiene por qué ser igual.
Bien, no sé quién tenía una duda, perdón que yo lo interrumpí. Sí, profesor, más que una duda, lo vi superficialmente, no leí poco, pero quisiera que me explique sobre la temperatura absoluta, porque es importante, y después la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto. Gracias. Primero, las temperaturas absolutas es importante usar las absolutas porque si uso las relativas como la centígrada, puedo pasar de un valor de 20 grados a menos 10 grados, son valores negativos y el delta T te daría inconsistente, podría llegar a tener inconsistencia entre el sentido del calor fluyendo de un punto alto a un punto alto con los valores relativos de temperatura. Entonces, necesariamente, la ecuación, fíjate, la ecuación de P por B igual a RT, que salió del estudio de los gases ideales y que es la base de todos, se trabaja con la temperatura en un término absoluto, porque si no, al cambiar el signo usando valores relativos, te pueden cambiar la ecuación y pueden dar inconsistencias matemáticas. O sea, necesariamente tenés que usar la temperatura absoluta, sea en la escala Kelvin o sea en la escala inglesa, Rankine, pero tenés que utilizar escala absoluta, por un lado. Y la segunda pregunta era... La imposibilidad de alcanzar el cero absoluto, o sea, lo encara por el rendimiento. Exactamente, si vos lograses, la máquina frigorífica lo que hace va enfriando, vas para abajo, vas absorbiendo energía de una fuente fría que está por debajo de la temperatura ambiente, en contrario a lo que me habían preguntado hace un rato. Entonces, por debajo de la temperatura ambiente sí necesita la máquina frigorífica porque tiene que absorber energía de una fuente fría y disiparla a una fuente más caliente que es el medio ambiente. Vos seguís enfriando, vas cada vez más abajo y podés llegar. Si vos lo llegases, supongamos que podemos alcanzar el cero absoluto, que yo llego a una fuente en la cual ya absorbo energía de una fuente que tiene cero valor absoluto de temperatura. La cantidad de calor que absorbo a esa temperatura es cero, por lo cual es como que la fuente fría desaparece, ya no toma energía, ya no toma energía de la fuente fría. Entonces, paso a la inconsistencia, es decir, tengo una máquina de Carnot operando con una sola fuente, el móvil perpetuo de primera especie. Entonces, no es factible alcanzar el cero absoluto. Es decir, como consecuencia de ese análisis, dándolo vuelta al revés de lo que vos estás planteando, una de las formas de establecer el segundo principio de termodinámica, es decir, no se puede alcanzar el cero absoluto. Bueno, gracias, profesor. Profe. Sí, Judith. Ahí al final decía que el cero absoluto será la temperatura que tenga la fuente fría de una máquina de Carnot que no reciba calor, o sea, que no esté funcionando. No es que no esté funcionando, está funcionando y tomando energía de una fuente que no existe. El cero absoluto, la fuente del cero absoluto no existe, entonces no puedo tomar energía de una fuente que no existe. No la alcanzo, no la puedo alcanzar. Porque, insisto, si supongamos hipotético, supongamos que la alcanzo, que la pudiese alcanzar, que no está la restricción. Entonces, si se dice esa situación, mi máquina frigorífica estaría tomando calor de una fuente que no existe. O sea, no estaría tomando nada de calor y estaría produciendo trabajo. Entonces, estoy produciendo trabajo sin fuente de energía, aunque sea a 0 grados. Y en ese caso, entonces, transformo el 100% de trabajo que estoy metiéndole a la máquina, lo transformo en calor que tiro al medio ambiente, que son idénticos porque no hay nada tomado de la fuente cero. Y entonces, podría construir. Entonces, es una inconsistencia. Si la construyo, alcanzo el cero, logro una máquina que me toma todo el trabajo y lo transforma al 100% en calor. ¿Sí? A 0 grado absoluto, el tomar el calor de la fuente fría es como no tomar calor y por lo tanto como decir que la fuente no existe. Entonces no podría darse esa situación. A ver, y una cosa importante que nadie preguntó, pero ¿en qué basamos todo esto? ¿En qué basó Carnot todo lo que estaba diciendo y lo que acabo de decir yo? Lo basamos en aceptar el segundo principio, no lo estamos probando. No es una cosa que está aprobada. Estamos aceptando que esto pasa, estamos aceptando que no podemos alcanzar el cero. Si pasa que alguna vez con el desarrollo de tecnología, cuidado con lo que voy a decir, escuchen bien, si pasa alguna vez que se alcanza el cero absoluto, está mal el experimento que alcanzaron el cero absoluto, no, si se hace y se alcanza el cero, no podemos negarlo, se alcanzó. Está en contra de todo lo que hemos visto hasta el momento y todo lo que aceptamos como principio y como realidad que pasa sin poder demostrarlo.
sin poder probarlo. Simplemente lo llevamos a carácter de principio, lo anunciamos como carácter de principio por lógica. Entonces, lo que tenemos que decir, si pasase eso, que alguien llegase por desarrollo de tecnología, insisto, lograr cosas que hasta la fecha no se han logrado, bueno, entonces, ¿qué ocurriría? Simplemente tenemos que cambiar todo lo que estamos diciendo y replantear todo lo que hemos dicho, y en función del nuevo descubrimiento y de la nueva posibilidad tecnológica de alcanzar el cero absoluto, y cambiaría mucho. Y sería bastante explosivo el tema en la ciencia, en el mundo. Pero por ahora nosotros aceptamos que se cumple lo que estamos diciendo, que no podemos alcanzar el cero porque creemos aceptamos el segundo principio, porque todas las observaciones hechas hasta el día de la fecha, aún con toda la tecnología que existe hasta el día de la fecha, no han probado que no se puede alcanzar el cero absoluto, o no han probado que se puede transformar el 100% de calor en trabajo, etcétera, etcétera, todo lo anunciado del segundo principio. Esto es importante que lo tengan claro, ¿no? No es que está probado el segundo principio y por lo tanto esto no puede pasar. No puede pasar porque creemos que no pasa, que no puede ocurrir. El día que pase nos sentamos, es como tallar de nuevo y empezamos a jugar de nuevo. Cambia totalmente todo lo que estamos diciendo y cambian muchísimas cosas importantes. ¿Profe? Bueno, sí. ¿Usted considera que algún día se podrá llegar al cero? Qué buena pregunta. Yo hoy tengo la obligación de decirle a ustedes, y usted también tiene la obligación de decirlo y aceptarlo y sostenerlo, que no se puede. ¿Qué puede pasar en el futuro? Puede pasar muchas cosas. Pero sí, por supuesto, ¿por qué no? El conocimiento que tenemos, lo importante es esto, chicos. Nosotros conocemos el universo, hablamos del universo. El universo, si alguno ha leído, han visto lo que es el universo, todavía no estamos muy seguros que es todo. Pero no sabemos ni qué es, no sabemos ni si se mueve, si se está expandiendo, hay discusiones si se está expandiendo, contrayendo. No sabemos ni de qué estamos hablando y lo extrapolamos de un espacio infinitesimal comparado con el universo, que es el medio ambiente o la Tierra, que es donde vemos las cosas. Entonces, por supuesto que puede haber cosas distintas. Y ya hay teoría de que en los agujeros negros pasa todo al revés, la antimateria. Hay miles de teorías que van en contra de la lógica que nosotros estamos aceptando como real, eso es el primer y segundo principio de la termodinámica. ¿Qué puede pasar? Puede pasar muchísimas cosas. Puede pasar que se alcance a cero, sí, podría pasar. Habrá que ver cuáles son las consecuencias de todo eso. Hay materia, nosotros hablamos de materia como algo que es energía, y hay antimateria, que es la antimateria. Entonces, hay temas interesantes, filosóficos, que no tocamos en este curso, por supuesto, pero es muy interesante, y si vos me preguntás hoy, yo creo que sí, por supuesto. Va a depender del grado de conocimiento que tengamos del universo, de las energías, que conocemos apenas un diferencial y lo extrapolamos al universo. O sea, somos bastante agresivos en ese sentido como ciencia. Los científicos no somos poco cautos, somos bastante arriesgados en lo que sostenemos. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Profesor, con respecto a lo que se habló recién, digamos que yo soy recursante, pero no, digamos que no leí la entropía. Yo había escuchado que se alcanza la máxima entropía, el universo alcanzaba la máxima entropía, y yo, sin saber nada, pensaba que había alcanzado una temperatura de cero absoluto. Eso es incorrecto, ¿cierto? Si la temperatura del cero absoluto, si vos alcanzás la temperatura del cero absoluto y tomamos como la temperatura una fuente de la medida de la energía interna, significa que la energía interna, todo el sistema alcanzó cero. Eso no es posible porque ya existe una cierta cantidad. Decimos que la energía es una constante. El que creó este universo ya puso un valor de energía y ese se mantiene constante. Eso es lo que sabemos hasta ahora en el momento y lo que observamos hasta acá. Entonces, si ya hay una energía y hay un universo, no puede ser el cero absoluto claramente. Va a ser una temperatura, no el cero. El universo se va a ir enfriando, los puntos calientes, va a alcanzar una temperatura uniforme y va a ser una temperatura definida. La temperatura de la muerte térmica del universo, donde ya no va a haber ninguna posible transformación, porque está toda la misma temperatura, es decir, no hay ninguna posibilidad de intercambio de calor de ninguna índole. Y por ende, si no hay intercambio de calor, no hay posibilidad de generar trabajo por el ciclo de Carnot, con lo cual no va a haber ninguna transformación posible. Va a ser toda una gran sopa, donde no va a haber distintos tipos de materia, sino una materia uniforme, una temperatura uniforme, toda una sola gran cosa. Eso es lo que se conoce como fuente térmica. ¿Qué forma tiene, cómo va a ser? Es difícil de imaginar.
va a tener una temperatura uniforme, un valor, no al cero absoluto, pero va a ser un valor muy chico, claramente, porque se divide toda la energía que existe, se va a dividir uniformemente en el espacio infinito que es el universo, que no estamos muy seguros cuánto es, y eso va a dar un determinado valor, cercano a cero, pero no cero. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, chicos, yo aprovecho para decirles de que el 25 de octubre es el primer parcial de termodinámica. Desde la facultad nos están diciendo que presentemos un protocolo para que se rinda de forma presencial, ¿sí? Vamos a comenzar la presencialidad con los exámenes. Entonces, no sé si habrá gente que no esté en Salta, yo para que vayan teniendo en cuenta esta fecha, si en el cronograma figura el 25 de octubre, seguramente va a ser esa semana, no sé si nos darán porque hay que pedir un aula con un aforo que nos dejan ocupar el 50%, nosotros somos aproximadamente 70 inscriptos, o sea que necesitaríamos un aula más o menos de 200 personas, o si no nos dividiremos en 2 turnos, ¿sí? Pero para que vayan teniendo en cuenta esa fecha, ¿sí? Que la vamos a rendir en forma presencial, si sale todo bien, si nos aprueban los protocolos y todo eso, el primer parcial y seguramente la recuperación, ¿sí? Así que lo vayan teniendo en cuenta, que falta más o menos un mes para el primer parcial y vayan tomando los recaudos que se necesitan, ¿sí? Emilio, Sí. déjame que me meta un poco en eso. Tendríamos que pechar con la facultad para ver de conseguir un anfiteatro, si es posible. Y si no es posible, 2 aulas grandes y dividirlos, pero tendrían que ser simultáneos. Hay una ventaja si vos tomas uno y después otro. Una ventaja clara al que toma el segundo término, con lo cual tenemos que ser lo más justo posible con los chicos y eso es simultaneidad. Perfecto. Yo creo que hay 2 anfiteatros de 200 que están ofreciendo, que bueno, ojalá nos puedan dar ese, pero creo que van a tener prioridad en las materias primero. Y si no, yo había pensado tomarlo simultáneo 2 veces. Viste que hay una docente que está haciendo extensión de funciones y bueno, y ella puede ayudar en el otro turno. Pero ya vamos a ir viendo cómo se dan las cosas. Si es necesario, yo voy a tomar el examen, no tengo problema. Perfecto. Dale, buenísimo, Pablo. Así que chicos, ya saben, tengan cuidado con eso, seguramente en las otras materias también ya les van a ir informando, pero bueno, así que si no están en Salta, vayan teniendo en cuenta eso de que va a ser presencial el parcial, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna otra duda respecto al tema de segundo principio. Yo, profe, tenía otra duda. Sí. Es con respecto a las máquinas de refrigeración. Sí. Quería que me explique, digamos, cómo sale el rendimiento, la fórmula del rendimiento y qué significa cada término. ¿Cómo sale la fórmula del rendimiento de la máquina frigorífica? Sí, esa fíjate, página 9, ahí. No sé si lo puedes poner, Emilio. Sí, ahí lo pongo. Esa, ahí. Fíjate, la definición del coeficiente frigorífico, el coeficiente de rendimiento, coeficiente frigorífico o rendimiento, también en muchos libros lo llaman es lo mismo. ¿Sí? Se pone el épsilon ese para diferenciarlo de una máquina térmica. La máquina térmica tiene como objetivo producir trabajo a partir de una fuente de calor. La máquina frigorífica trabaja al revés. Tiene como objetivo sacar calor de una fuente fría y para eso consume trabajo. Entonces, lo llamamos épsilon para diferenciarlos, sabiendo que está en la máquina térmica y en la máquina frigorífica, que son opuestas. Y se calcula de esa manera, es decir, como cualquier rendimiento. El rendimiento siempre, independiente, olvídate del concepto de termodinámica, el rendimiento de cualquier cosa en la vida es qué es lo que vos obtenés sobre lo que vos ponés. Eso es la expresión de un rendimiento. Lo que vos utilizás va como denominador y lo que vos obtenés va como numerador. Entonces, si el numerador es igual al denominador, lo que vos ponés es igual a lo que vos obtenés, entonces el rendimiento es 100% conceptual. Y si vos no sacas nada, el rendimiento es 0%, hacer una máquina que no produce trabajo, lo peor que te puede pasar, porque gastaste plata en la máquina y no producís trabajo, que era lo mismo que no hacer nada. Entonces, es la peor situación. Entonces, el rendimiento claramente va entre 0 y 100%, y vos lo definís como la relación de lo que yo obtengo como beneficio, el objetivo que tengo yo, objetivo sobre consumo.
Esa es la definición del rendimiento. El caso del rendimiento frigorífico epsilon es objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una máquina frigorífica? Absorber calor. Entonces va como numerador el calor absorbido. Y como denominador, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que pongo para lograr ese calor, para absorber ese calor? Es el trabajo de la máquina que frigorífica, lo que está consumiendo de trabajo esa máquina frigorífica. Y le cambias el signo porque el trabajo, como en este caso es un trabajo que vos estás entregándole al sistema, tiene un sentido negativo, tiene un valor negativo por la convención que hemos usado en este curso. Por lo tanto, le tengo que poner sí o sí el signo negativo para que se haga todo el término positivo y quede un valor positivo. Y de nuevo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que tu objetivo sea cero, que vos hagas una máquina frigorífica que no absorba energía, que es lo que pasaba antes que vos la hagas. Entonces, invertiste en una máquina frigorífica y el objetivo, cero. Entonces, 0% de rendimiento frigorífico. ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar? Que todo el trabajo que vos estás metiendo se transforme en igual cantidad al calor que estás absorbiendo. O sea, vos absorbas la misma cantidad de energía que gastás, con lo cual eso es, digamos, una eficiencia del 100%, que sería imposible de alcanzar por aceptación del segundo principio. Entonces, no está claro que los límites que no se alcanzan son 0 y 1, o 0% y 100%. Nosotros lo vamos a ver después, que ya lo sabemos a través de Carnot, que el primer principio te dice que el trabajo neto es la suma de todos los calores absorbidos y rechazados, así que lo reemplazás y te queda esa ecuación que es la forma que se calcula el rendimiento frigorífico. Y acá surge que el valor del rendimiento frigorífico no puede ser, no resulta ser menor que 1 porque estoy poniendo en distintas consideraciones los calores. Es decir, cuando yo absorbo calor utilizando trabajo, la energía que absorbí de la fuente fría se suma a la energía que consumió mi máquina frigorífica y todas esas, las dos energías sumadas, todas esas van a desprenderse al medio ambiente como calor rechazado. Entonces, el calor rechazado está incluyendo el calor absorbido de alguna manera. Eso tiene que quedarles claro a ustedes. El calor que yo rechazo al medio ambiente, que pongo acá en la ecuación como Q rechazado, incluye el calor absorbido. Entonces, el calor absorbido más el trabajo que consumió mi máquina frigorífica. Entonces, se da, en este caso particular, que por la forma en que estoy definiendo el coeficiente de efecto frigorífico, el COP, o el rendimiento frigorífico, el valor numérico puede ser mayor que la unidad. Entonces, y normalmente los coeficientes de efecto frigoríficos están entre 5 y 10, 15 en las máquinas reales frigoríficas. Una heladera tiene un coeficiente de efecto frigorífico del orden de 4, de 5, 6, depende de la calidad de las heladeras, y podés tener máquinas frigoríficas con mayor rendimiento, 8, 10, por ejemplo, cámaras frigoríficas, que son heladeras a nivel industrial. Entonces, no quiere decir que vos estás generando energía en esta casa, no quiere decir que el calor absorbido sea cero infinito, quiere decir que la cantidad de calor que vos absorbés en las unidades térmicas de calor son mucho más grandes que el trabajo que vos necesitas para lograr absorberla. Y las dos sumas, suponete, absorbés una unidad de energía de calor, o absorbés 5 unidades de energía de calor y consumís una unidad de trabajo. Entonces, rechazás al medio ambiente 5 más 1, 6 unidades de energía. Entonces, por la forma de definición del coeficiente de efecto frigorífico, el calor que rechazás sería 6, el calor que absorbes sería 1, entonces si vos haces la cuenta, te queda el calor absorbido 1 sobre el calor rechazado más calor absorbido, y entonces se da la particularidad que puedes tener valores numéricos mayores que 1. Como digo, de 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 15. Pero eso no quiere decir que está generando energía, por favor, eso que quede claro. Es simplemente por la unidad de energía como se están utilizando. ¿Está claro o no? Sí. Bueno. No sé si hay alguna otra duda, chicos. Bueno, chicos, si no hay más dudas, dejamos acá la clase de segundo principio, ¿sí? El lunes seguramente va a ser un video la clase, ya voy a ver, ¿sí? Cómo vamos, que va a ser primer principio en sistemas abiertos.
y se nos viene todo un feriado largo de viernes y lunes de la semana que viene, y después ya vemos cómo seguimos con las prácticas, que tenemos un práctico antes del parcial, y ya se viene, bueno, más teoría, y después ya se viene el parcial el 25 de octubre, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda, como siempre digo, que puede surgir, escríbanlo en el foro, no escribieron ninguna consulta nueva de teoría, ni ninguna consulta de práctica, así que, pero bueno, acuérdense que está ese canal para que no se queden con dudas pendientes, ¿sí? Así que, bueno, eso sería todo. Espera, Emilio. Sí. Emilio, yo tengo una observación antes de las últimas preguntas. Sí. Que nadie preguntó sobre las últimas 2 hojas del apunte. Es meramente conceptual. Y lo que dice es, y yo quiero remarcar esto, a partir de este momento, ustedes ya siempre hemos hablado de temperatura en la escala centígrada, hemos hecho referencia recién a la escala relativa con valores negativos, la escala absoluta de temperatura, que es extrapolar al menos 273 grados, que la tomamos como la mínima temperatura que no se puede alcanzar, la temperatura absoluta. A partir de este momento ya no vamos a usar más la temperatura de Kelvin basada en la escala de Kelvin, basada en 2 puntos de referencia que utilizan siempre en la escala Kelvin centígrada, utilizan el agua cuando hierve y el agua cuando se congela, es decir, entre 0 y 100 grados centígrados. De ahí la división de unidad de energía se dividió en 100 partes y a eso se le llamó grado centígrado o grado Celsius. Llevando la temperatura, extrapolando para abajo y llevando las temperaturas negativas, se corrigió por Kelvin, se le sumó el término 273, entonces se transforman todas las temperaturas en positivas porque no se puede alcanzar valores menores. Si se alcanzase eso, se alcanzaría cada 0 o menos valores negativos de temperatura absoluta, lo cual sería una inconsistencia. A partir de ahora, con toda la demostración que está en el apunte, es muy conceptual, no cambia nada, pero a partir de este momento ya no usamos ni la temperatura Celsius ni la temperatura Kelvin. Vamos a usar la temperatura termodinámica, se la llama la escala termodinámica de temperatura, que coincide afortunadamente para nosotros exactamente con la escala Kelvin numéricamente, con lo cual no cambia nada. Pero sí tiene que cambiar para ustedes conceptualmente, que ya no usamos la escala Kelvin basada en el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene isótopos, está formada por hidrógeno, oxígeno, tiene distintos isótopos. Hay distinta agua, puede usar agua pesada, puede usar tritio. Entonces, ya depende de qué agua estoy usando, entonces ya son demasiadas referencias. Mejor utilizar la escala termodinámica, que está basada no en la sustancia agua, sino en la máquina ideal que alcanza el mismo rendimiento y alcanzo el mismo rendimiento en y alcanzo el 0 absoluto. La máquina, si logramos alcanzar el 0 absoluto, la unidad sería el grado termodinámico y es exactamente coincidente con el grado Kelvin. Así que a nosotros no nos cambia nada. A los ingleses les cambió tener que pasar de la escala inglesa a la escala termodinámica, le cambian los números por 1,8. Bien, no sé quién tenía duda. Sí, profe, yo tenía una duda así como más práctica. Sí. Si nosotras, por ejemplo, tenemos una heladera y la abrimos y queremos calentar, o sea, enfriar la habitación, ¿se perdería todo el rendimiento de la máquina o no? Es muy buena la pregunta, es muy buena la pregunta porque pasa. Si yo dejo la puerta de la heladera abierta porque no me di cuenta, ni siquiera porque quiero hacer algo, porque no me di cuenta, ¿qué pasa? Es una buena pregunta. Absorbo calor. Normalmente, cuando yo cierro la puerta de la heladera, absorbo calor del espacio que queda dentro de la heladera. Y para eso consumo trabajo que entra por el cable eléctrico de la heladera. Y el calor disipado, la suma del calor que le quito al ambiente de la heladera y de todo lo que puse de la heladera, el queso, el agua, la coca, todo ese calor que le quito a los productos que están dentro de la heladera, se suman a la energía que gasta la heladera y se van al medio ambiente. ¿Cuál es el medio ambiente? En la heladera. ¿Dónde disipo el calor ese? En la heladera. Hay una parrilla atrás de la heladera, si alguno tuvo oportunidad de hacerlo, tocarlo, van a ver que está caliente. Toquen atrás de la heladera, está caliente, está más caliente que la temperatura ambiente, más caliente que la temperatura de la cocina. Esa es la fuente de calor que yo estoy disipando al medio ambiente y mi medio ambiente es la misma heladera. Ahora, si yo dejé abierta la puerta de la heladera y estoy absorbiendo calor de todo el ambiente, de toda la cocina, y lo estoy tirando dentro de la misma cocina, ¿cuál es el efecto neto? Enfrío todo, pero no lo enfrío porque le tiro todo, entonces en definitiva estoy gastando la energía de trabajo que consume la heladera y la temperatura de la cocina ni siquiera se va a mantener constante, va a empezar a calentarse la cocina porque el efecto del calor que está ingresando por el cable eléctrico.
sea que si la pregunta era, ¿qué pasa si yo quiero enfriar la cocina? No la voy a poder enfriar la cocina. Al revés, la voy a calentar, porque estoy agregando la energía del trabajo que está entrando por el cable, que entra por un cable que vos no lo sentís, pero es energía y se va transformando en grados centígrados dentro de la cocina. Gracias, profe. Y no sé si había otra duda más. Sí, yo, profe, tenía una duda Sí, con Maximiliano. respecto al ciclo de Carnot. Si esto se aplica para sistemas abiertos y cerrados o solamente para sistemas cerrados. Ciclo de Carnot. ¿Qué quiere decir ciclo? El estado inicial y final son el mismo. El estado parte de un punto y vuelve al mismo punto. Si entra y sale, si entra o sale materia, ¿sí? Si entra o sale materia, es independiente. Si vuelve al mismo estado inicial o final, sigue siendo un ciclo, sea abierto o cerrado. O sea que el ciclo es un ciclo. Vos volvés al mismo punto inicial. Si es cerrado, no entra materia ni sale materia, no hay ningún problema, es fácil de identificar. Si es abierto, vos podés volver a un ciclo, y sí, vos podés volver a un ciclo abierto. Es más, todos los ciclos de potencia que producen energía eléctrica a nivel mundial son ciclos y son sistemas abiertos, donde ingresa agua y entra agua. O sea, la definición de sistema abierto o cerrado es muy relativa. ¿Qué estás mirando? Si yo miro toda la planta energética, entonces entra y sale agua para refrigerar, o entra y sale aire para refrigerar el sistema. Entonces es un sistema abierto. Y, sin embargo, se realiza un ciclo en parte del sistema, que es la parte de la máquina que a vos te interesa. O sea, no importa si es cerrado o abierto, son ciclos, y con lo cual hay alguna parte del sistema donde estás dando una vuelta que está volviendo permanentemente al mismo estado, y eso es lo que te permite hacerlo permanentemente. Si no fuese así, sería imposible producir cambios de energía. Entonces, vos podés hacer ciclos, son cerrados siempre los ciclos, con lo cual, sean con entrada o sin entrada de materia, tienen que volver al mismo punto inicial, y entonces vale esa respuesta. Si no es independiente si es con entrada o sin entrada. Sean cerrados, sean abiertos, el ciclo se tiene que cumplir en la parte que vos estás transformando calor en trabajo, ¿no? Bien, profe, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, chicos. Así, ¿no? Bueno, Profe, parece que no. Sí, Camila, ¿hasta qué TP entra en el primer parcial? hasta el 5. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Y de teoría también hasta termoquímica, digamos. ¿Sí? Todo de lo que estamos viendo ahora de teoría entra para el segundo parcial, que comienza con segundo principio. ¿Sí? Bueno, creo que no hay más dudas. Si aparece alguna duda, la pueden poner en los foros y ahí las respondemos. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos nosotros el lunes, y con Pablo creo que nos vemos ya el otro viernes. Ahí vemos el cronograma y te aviso, Pablo. Así que yo voy a hacer los trámites para el parcial presencial y bueno, también les voy avisando cómo va saliendo eso, ¿sí? Me alegro que volvamos al sistema presencial, porque realmente creo que es más positivo verse cara a cara. Sí, yo también, porque además vos fíjate, estos chicos van a pasar tercero y no pisaron la universidad, o sea, es como bastante loco.